y un espacio limpio y entran de una sola forma en cualquier puerto USB. No hay un puerto USB determinado para un dispositivo. Pueden ingresar en cualquiera de los puertos de la computadora, ya sea de la parte posterior de la computadora o de la parte frontal. Muchas computadoras, la gran mayoría, viene con conectores en la parte frontal. También lo podemos conectar ahí o en la parte de atrás de nuestro CPU. Bien, estos son, como les decía, los conectores PS2 y USB de nuestra computadora, ¿no? Para que los vamos reconociendo. Así como les decía que hay conectores IDE y SATA en la parte interna del equipo, tenemos este tipo de conectores para la parte externa, ¿no? Luego, para una conexión de nuestro ordenador, que eso también lo vimos el día de ayer, es muy sencilla. El día que nosotros tengamos que desarmar nuestra computadora o que adquiramos un equipo informático nuevo, o que simplemente lo desarmemos, la manera de conectarlo es muy sencilla, ¿no? Recién vimos cómo vamos a conectar un teclado y un mouse, y podemos ver acá en la parte posterior de la computadora que cada dispositivo ingresa en un solo conector. No hay forma que nos equivoquemos. Recién vimos que el morado para el teclado, el verde para el mouse, y no hay forma que entren en otro conector, salvo los conectores SATA, los conectores IDE, perdón, y los puertos USB, que se puede conectar en cualquier puerto USB. El conector azul siempre, o negro, viene negro en algunas ocasiones, es para el monitor. También tiene una serie de pines, el cable del monitor, que ingresan en una sola disposición en este conector, así que no hay forma que nos equivoquemos. Aparte tiene una forma bastante particular, no es rectangular, así que va a ingresar de una sola forma en el conector, no hay forma de que nos equivoquemos. ¿Sí? Ahí tenemos conectado ya nuestro teclado, nuestro mouse, nuestro monitor. El cable de alimentación se conecta a la fuente, es el único lugar donde se puede conectar, no entra en ningún otro lugar. Y eso es básicamente lo que tenemos que conectar en nuestra computadora para que funcione. El cable de corriente, teclado, mouse y monitor. A posterior, si tenemos parlantes, generalmente los parlantes vienen con la entrada para un puerto USB y la ficha que siempre va en el conector verde. El conector rosado suele ser del micrófono. Así que lo mismo trae su dibujito para que no nos confundamos. Son los dos botoncitos, digamos, que se utilizan generalmente los auriculares o los parlantes. El verde también es el conector para los auriculares. Y el micrófono, ¿no? Que son los utilizados para las videoconferencias, aunque hoy por hoy se vienen micrófonos dotados, auriculares, perdón, dotados de micrófonos a modo de los celulares, ¿no? Que también vienen de la misma forma. En el caso que nosotros tengamos en casa una conexión a Internet, que hayamos contratado un proveedor a Internet y no sepamos cómo vamos a conectar nuestro ordenador a Internet. Para eso necesitamos comprar un cable UTP se llama, generalmente los comercios lo venden ya armado, nosotros le damos el tamaño nada más que los necesitamos y nos lo proveen, nos lo venden, ¿no? Es decir, un técnico que se dedica a esto también se los puede armar y simplemente ese cable lo tienen que conectar en el equipo que les deja el proveedor, ya sea Cable Express, Cablevisión, Ubicon, el servicio que ustedes contraten, y se conecta al conector de red de la computadora, que también tiene un dibujito de una red pequeña de 3 computadoras y es el único lugar donde se lo puede conectar, no entra en ningún de otro conector. Tiene una fichita que ingresa, hace un clic y se conecta automáticamente, y en la configuración de la computadora simplemente seleccionamos que tenemos una red doméstica o una red de oficina, es indistinto,
Eso quiere decir que el sistema operativo está reconociendo que hemos conectado en red nuestra computadora y tenemos que seleccionar cualquiera de las dos de manera indistinta para que la computadora, a través de los programas de aplicación, ya sea el Google Chrome, el Mozilla o cualquier navegador que ustedes manejen comúnmente, puedan conectarse a Internet. Eso es el único procedimiento que tenemos que hacer para conectar nuestra computadora a Internet en el caso que contratemos un proveedor que nos brinde este servicio con red cableada, ¿no? Si es que el proveedor nos está brindando un servicio de Wi-Fi, ya va a ser necesario que a nuestra computadora, una computadora común, a un CPU, generalmente las notebooks y las netbooks ya vienen con su placa de Wi-Fi, vamos a tener que comprarle una placa de Wi-Fi externa, que es una placa que se conecta en la placa madre de la computadora y que sale una antena por estos orificios para que podamos conectar nuestro CPU a Internet utilizando la red Wi-Fi. También vienen placas Wi-Fi externas que son similares a un pendrive, que simplemente conectándola a la computadora y instalando el controlador, nos va a venir seguramente con un CD o con un programita para instalar, la vamos a instalar en nuestra computadora y va a reconocer la red Wi-Fi, ¿no? De la misma forma que hace unos años, no sé si recuerdan ustedes, nos vendían esos modem con chip de celulares que teníamos que conectarlos a nuestra computadora y podíamos tener un internet portátil en cualquier lugar donde haya cobertura o señal, ¿no? De la misma forma. Así que estas son las dos alternativas que tenemos para conectar nuestro ordenador a Internet, ya sea mediante una red cableada o ya sea mediante una conexión Wi-Fi, ¿no? Quería tocar este punto que no lo vimos el día de ayer, que eran los conectores, cómo vamos a conectar una computadora. Como les decía, es muy sencillo, no pueden equivocarse a la hora de conectar en la parte posterior de la computadora, debido a que cada conector tiene su característica particular, no se pueden conectar en otro lugar y es muy elemental, ¿no? Tenemos que conectar nuestro teclado, nuestro mouse, nuestros parlantes, el cable de corriente y el monitor. Nada más, salvo que tengamos algún otro dispositivo externo que debamos conectar, pero son los más comunes. Bien, estábamos hablando de los conectores, acabamos de ver los PS2 y los USB, ¿no? Que vienen para las distintas opciones, digamos, y para que nosotros elijamos qué puerto vamos a utilizar de nuestro CPU. En muchos casos seleccionamos estos puertos viejos, como os decía, los PS2, para no perder los conectores SATA, que muchas veces la computadora trae puertos USB muy pocos, y si nosotros conectamos nuestro teclado y nuestro mouse en esos puertos USB, vamos a estar perdiendo puertos para conectar otros dispositivos o pendrive si es que fuera necesario. Vamos a correr un poquito esto para tener orden en nuestro pequeño taller. Bien, ayer comenzamos viendo, nombrando en realidad los componentes externos de la computadora, como ya dijimos, el hardware, los elementos que son tangibles de nuestra computadora, como ser el monitor, teclado, mouse. También tenemos los dispositivos o los periféricos que podemos conectar a nuestra computadora, por ejemplo los pendrive. Aquí tengo algunos pendrive, podemos conectar parlantes, como les decía, y demás, ¿no? Y vimos los componentes internos. Los componentes internos que vimos ayer, vimos más o menos cómo era una placa madre, cómo se conectaba una placa madre a la computadora, que acá tengo la placa madre con la que estuvimos trabajando el día de ayer, que es una placa madre que tiene la cualidad, que es lo que quería mostrarles el día de hoy, de tener conectores de los viejos, que les decía ayer, de los IDE, y los conectores SATA, que estas son dos tecnologías, una más antigua que la otra, que simplemente determinan con qué cable vamos a conectar nuestros dispositivos.
Ahora les voy a mostrar y van a entender por qué una es tecnología más vieja y otra tecnología más nueva. Miren, esta cinta que les voy a mostrar ahora, esta cinta es lo que se llama base de datos. Por estas pistas que tiene, no sé si se llega a ver, pero si googlean o si tienen una computadora van a ver que tiene una serie de pistas y en este extremo tiene una pista de color rojo que eso nos va a indicar cómo va conectado, ¿no? Esta pista de color rojo va conectada para el lado donde va el cable de corriente o de energía de la fuente. Este es un cable IDE. Es un conector IDE, un conector grande, un conector amplio, que ocupa por ahí mucho espacio dentro del ordenador, dentro del CPU, y dificulta por ahí la distribución de los cables y hace que sea más desordenada la disposición, ¿no?, adentro de nuestro CPU. Este es de tecnología vieja. Con los cables IDE conectábamos discos quizás un poquito más viejitos, discos mecánicos que trabajan con un eje, con discos que giran, por eso son un poquito más lerdos que los discos actuales, los discos de estado sólido, que son totalmente digitales. ¿Sí? Y el conector, este grande, como les explicaba ayer, lo vimos ayer, se conecta a el conector del disco. Este es un disco viejito, un disco IDE, como les digo, para un conector IDE, donde, como les decía, el cable rojo se conecta para el extremo donde se enchufa el cable que sale de la fuente. ¿Sí? Les voy a mostrar que esto se conecta de esta forma. ¿Sí? Ahí está conectado nuestro cable, el extremo rojo que les decía quedó para el lado del cable de la corriente y el cable de nuestra fuente, este cable, el cable grande de nuestra fuente, se va a conectar en la entrada de la corriente. Es decir, que nuestro disco IDE va a quedar con esta disposición. ¿Sí? Que es una disposición de máquinas viejitas, que ustedes la van a ver en máquinas viejas. Si es que en algún momento desarman alguna o se dedican a lo que es reparación de PC, van a encontrar muchos de estos discos, ¿no? Discos IDE, con conectores IDE, con cables, con el bus de datos ancho, con la fuente, con este tipo de conectores, ¿no? A lo que voy con esto es que quería mostrarles, esto es lo que vimos ayer, la diferencia con el conector SATA, que es de la tecnología más nueva que manejan hoy por hoy los discos de estado sólido, que son discos más chiquititos en tamaño, parecen discos de una notebook, pero son mucho más veloces que estos discos grandes que utilizábamos antes. Nos permite darle velocidad a nuestra computadora y sobre todo ocupar menos espacio en nuestro CPU, ¿no? Bien, este que le voy a mostrar ahora es un conector SATA. Miren la diferencia del conector IDE con el conector SATA. Nuestro CPU adentro difiere mucho si es que tenemos este tipo de base de datos que ocupa mucho espacio físico, y este conector, que aparte de ocupar menos espacio físico, la transferencia de datos es superior, es mucho más rápida. El cable IDE, recién mostré cómo lo conectamos al disco, en la placa entra en un solo lugar, que es el conector IDE, ¿no? Muchas placas, las más antiguas, tienen como esta los dos conectores. Aquí se va a conectar el cable SATA y aquí el cable IDE. Hoy por hoy, la mayoría de las computadoras ya no traen el conector IDE y traen mayor cantidad de conectores SATA. En el caso que nos encontremos con este tipo de computadora, el cable se va a conectar de este lado, en este conector, y del otro va a ser de la forma que se los mostré recién en el disco. ¿Sí? El cable SATA, el cable rojito que les mostré recién, tiene una disposición a forma de L en su fichita, seguramente no lo van a llegar a ver claramente, y se van a conectar
en los puertos de nuestra placa, que también tienen una formita de L, así que van a ingresar de una sola forma, ¿no? Lo vamos a conectar acá, y en el extremo del disco vamos a conectarlo en la entrada, que es exactamente de la misma forma que esta pequeña L. ¿Sí? De esta forma vamos a ocupar mucho menos espacio dentro del CPU. El disco que vamos a utilizar va a ser mucho más pequeño, en tamaño me refiero, capacidad capaz que mucho más grande, pero mucho más pequeño en tamaño, y vamos a tener tecnología un poquito más avanzada, porque como les decía, la tecnología de los cables IDE, del bus de datos, de los conectores IDE es un poquito más vieja, si bien todavía vamos a encontrar en algunas computadoras los que se dediquen a la reparación de PC, es bueno tenerlos en cuenta, ¿no? Es una tecnología todavía que está vigente, si bien está quedando atrás, pero está vigente todavía. Sí, esto es una placa que tiene los dos tipos de conectores que nos está permitiendo que les muestre la diferencia que hay entre los mismos, así como veíamos recién que dentro de los periféricos, estilo teclado, mouse, podíamos conectarlos con el puerto USB, con los puertos PS2, que eran los redonditos, también se podía hacer de forma inalámbrica. En la parte interna de la computadora es de la misma forma, podemos optar, en el caso de tener una placa de este tipo, por utilizar conectores IDE y conectores SATA. En un ordenador podemos conectar más de un disco, podemos poner dos discos rígidos, uno con el conector IDE y otro con el conector SATA, ¿sí? Después en la configuración que vamos a ver cuando veamos la parte del setup de la BIOS de una computadora, vamos a mostrar cómo vamos a configurar una computadora para que funcione con dos discos rígidos, porque el ordenador al iniciar va a tener que detectar automáticamente cuál es nuestro disco que va a tener nuestro sistema operativo, nuestro programa, nuestro Windows, para que arranque la computadora, y cuál va a ser el disco esclavo, se le suele llamar, es decir, que va a trabajar en base al disco primario, el disco que va a tener el sistema operativo. Esto la computadora hay que indicarle, en algunos casos las tecnologías nuevas lo detecta automáticamente, ¿no? Pero si es que no se configura bien, puede que tengamos problemas en el inicio de nuestra máquina, ya que nos va a aparecer que el disco no cuenta con un sistema operativo, que en realidad va a estar la máquina arrancando desde el disco que no es correcto. Así que eso vamos a ver a posterior cómo vamos a configurar para que nuestra computadora pueda tener más de un disco rígido. Les voy a mostrar también, así como les mostré el teclado, el mouse, ahora los conectores I de SATA, que las lectoras de DVD, de CD, también cuentan con esta tecnología. Acá tengo una lectora más viejita, ¿sí? Esta blanca. Les voy a mostrar acá en la parte posterior. Tiene la misma salida que el disco SATA que les mostré hace rato. ¿Cómo se va a conectar esto en nuestro ordenador? De la misma manera. Con el cable grueso, el bus de datos, si ustedes ven, tiene un extremo, 2 y 3. ¿Dónde van a ir a conectar esto? Uno va a ir a la placa madre, el otro va a ir a un disco rígido, y este tercero, el más alto, lo podemos utilizar ya sea para otro disco rígido o, en este caso, para una lectora de DVD. También se conecta de la misma manera, entra en un solo orificio, no hay forma que nos equivoquemos. Y la parte roja queda para el lado del cable de corriente, y el cable de corriente se va a conectar con cualquier cable de corriente que tengamos disponible en nuestra fuente de alimentación.
Los cables de la fuente de alimentación son indistintos, cualquiera se puede conectar en cualquier dispositivo, no hay una disposición en particular, todos pasan el mismo voltaje, así que puede conectarse cualquier conector en el disco rígido, en la lectora y en cualquier otro dispositivo interno que tenga la computadora. Esta es una lectora que tiene la característica del conector IDE, del conector grande con el bus de datos que les decía que utilizaba una tecnología de las computadoras más viejitas, ¿no? Ahora te voy a mostrar una lectora que viene con la